Niñas y niños, hoy en comunicación leemos una historia. Muy atentos a las actividades de la plataforma Aprendo en Casa. Recordemos que en la actividad anterior organizaste en el tiempo las actividades que realizas en tu espacio personal. ¿Y qué aprenderemos hoy? Hoy leerás y reflexionarás sobre el respeto al espacio personal de los demás. Entonces, nuestras metas son las siguientes: decir de qué tratará el texto antes de leerlo, ubicar la información en el texto escrito, explicar la enseñanza principal del texto, explicar la causa y el efecto de las acciones que suceden en el texto, además de opinar sobre el contenido del texto. Niños y niñas, antes de leer el texto, primero observen detenidamente la imagen. Ahora ya podemos responder algunas preguntas. ¿Qué observas en la imagen? Seguro que ustedes ya se dieron cuenta de que en la imagen observamos a un niño y a una niña, acompañados por una persona mayor. ¿Qué expresión muestran los niños? ¿Por qué crees que estarán así? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué expresión estarán manifestando en este momento estos niños? ¿Ya se dieron cuenta? Claro, por la expresión de sus rostros y también de su cuerpo, es decir, los brazos de la niña manifiestan una emoción, la emoción del enojo. Este niño está enojado y esta niña también está enojada. ¿Y por qué crees que estarán así? De hecho, algo incómodo les sucedió, algo que hizo que se molestaran. ¿Qué dice el título? Veamos el título que acompaña al texto: Nuestros espacios personales. ¿Qué relación hay entre la imagen y el título? Veamos entonces, ¿ustedes creen que habrá una relación entre lo que dice el título y lo que ustedes observan en la imagen? Seguro que sí, ¿verdad? Tal vez el título explique lo que esté sucediendo en la imagen, lo que esté ocurriendo con las emociones de enojo de estos niños. Quizás tenga mucho que ver con sus espacios personales. Llegó el momento de responder a estas tres preguntas. Para eso necesitamos el título y lo observado en la imagen. Tomen en cuenta que todavía no leemos el texto, así es que no sabemos de qué tratará. Sin embargo, con estos dos elementos podemos tratar de adivinar o predecir las respuestas a estas preguntas. Muy bien, entonces primera pregunta: ¿de qué tratará el texto? Según lo observado en la imagen y lo que dice en el título, posiblemente este texto trate de dos niños que están muy enojados por su espacio personal. ¿Qué texto es? Recuerden también que hay muchos tipos de texto, pero como nosotros estamos tratando de adivinar o predecir ese texto que no leemos, aquí podríamos colocar que este texto es un texto narrativo o tal vez hasta informativo. Más adelante veremos si estas respuestas son las correctas. ¿Para qué habrán escrito el texto? Si nosotros decimos que es un texto narrativo, entonces es porque este texto habrá sido escrito para contarnos la historia de dos niños en su espacio personal. Es momento de leer el texto, así es que me acompañan con la lectura, por favor. Nuestros espacios personales. Había una vez dos hermanos que no se parecían en nada. Rocío y Jacobo tenían gustos diferentes. A pesar de sus diferencias, se querían mucho. Algunas veces jugaban juntos y la pasaban bien. Otras veces, Rocío se sentía más cómoda estando sola y Jacobo se sentía más cómodo estando solo. Cada quien haciendo sus cosas favoritas. A Rocío le encantaba leer su libro de cuentos y a Jacobo le gustaba cantar y escuchar música en todo momento.
Un día, mientras Rocío leía sus cuentos en su lugar favorito, escuchó un ruido muy fuerte que no la dejaba concentrarse. Era Jacobo, que cantaba y escuchaba su música a todo volumen. Rocío, muy enojada, le apagó el equipo de música sin decirle nada. Jacobo se enojó y fue en busca de Rocío lleno de ira. La niña y el niño empezaron a discutir hasta empujarse y caer al piso. De repente, el abuelo Tito escuchó la discusión. De inmediato, los separó y les dijo que se calmaran. Les preguntó si creían que estuvo bien lo que hicieron. Rocío y Jacobo se quedaron en silencio y sintieron vergüenza por su comportamiento. Finalmente, ambos se abrazaron y se disculparon. Prometieron no pelear y también respetar sus espacios y momentos personales sin afectar a los demás. Después de leer atentamente el texto, fíjate si lo que has leído tiene que ver con las respuestas que diste inicialmente. Para eso responderás a estas preguntas. ¿De qué trató el texto? Aquí te presentaré 3 alternativas para que tú elijas una de ellas. Toma en cuenta que tiene que ser la alternativa que responda a esta pregunta. Te leo la primera. A. Trató de 2 hermanos que se pelearon. B. Trató de 2 hermanos que tienen su propio espacio personal. C. Trató de 2 hermanos que se querían mucho. Y la respuesta que elijas, señala con tu dedito. ¿Ya lo hiciste? Veamos cuál es. Trató de 2 hermanos que tienen su propio espacio personal. ¿Qué texto es? ¿Cómo te diste cuenta? Te muestro entonces 2 alternativas. Podrás elegir solamente una. A. Es un texto narrativo porque nos cuenta una historia. B. Es un texto informativo porque nos informa algo. Elige, señala con tu dedita, por favor. Muy bien, y la respuesta es la letra A. La letra A es un texto narrativo porque nos cuenta una historia, la historia de Rocío y de Jacobo. ¿Para qué fue escrito? A ver qué dirán ustedes, para eso les doy 2 alternativas más. Para informarnos algo importante. B, para contarnos una historia. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál de estas 2 será la respuesta a la pregunta ¿para qué fue escrito el texto que leímos? Señala con tu dedita, por favor. Muy bien, y la respuesta es la letra B, para contarnos una historia. Lo hiciste muy bien. Y antes de continuar, tenemos que fijarnos cómo está organizado este texto, es decir, cuántos párrafos tiene. ¿Recuerdan ustedes qué es un párrafo? Pues bien, aquí te lo muestro. Un párrafo está conformado por una o más oraciones que empiezan con mayúscula y terminan con un punto. Eso ya lo hicimos en actividades anteriores. Muy bien, entonces, primer párrafo, letra mayúscula y por aquí el punto. Un párrafo. Segundo párrafo, letra mayúscula y el punto. Tercer párrafo, letra mayúscula y el punto por aquí. Y finalmente, mayúscula y el punto por acá. Y tenemos en total, ¿cuántos párrafos? 4 párrafos. Ahora que sabemos que este texto tiene 4 párrafos, es momento de responder a esta pregunta. ¿Por qué Jacobo se enojó y fue en busca de Rocío lleno de ira? Niños y niñas en este momento van a buscar dentro del texto sobre este dato del enojo de Jacobo. Una vez que lo ubiquen, señalen con su dedito. ¿Ya lo hicieron? Muy bien, lo encerramos y lo agrandamos aquí para verlo mejor. Tomen en cuenta que un párrafo está compuesto por varias oraciones y una oración inicia con letra mayúscula y termina en un punto. Muy bien, en este momento contaremos las oraciones que tiene este párrafo. ¿Me ayudan, por favor? Mayúscula y puntito, va una oración. Mayúscula y puntito, 2 oraciones. Mayúscula y puntito, 3 oraciones. Mayúscula y puntito, 4 oraciones. Mayúscula y puntito. En total 5 oraciones tiene este párrafo.
Señala por favor con tu dedito en cuál de las oraciones nos habla acerca del enojo de Jacobo. ¿Ya lo ubicaste? Es momento de encerrarlo. Aquí está, en la oración número 4. Ahora presten atención. Nuestro trabajo será averiguar cuál es la causa del enojo de Jacobo. Para eso subrayaremos la oración que está antes de esta oración, es decir, esta oración. Y también la oración que está después, es decir, esta otra oración. Una de estas dos oraciones nos mencionará la causa del enojo de Jacobo. Así es que leeremos las dos y eliminaremos la que no responda a la causa del enojo. Muy bien, entonces dice, Rocío muy enojada le apagó el equipo de música sin decirle nada. Muy bien. La otra oración dice, la niña y el niño empezaron a discutir hasta empujarse y caer al piso. Ahora sí, ¿cuál de estas dos oraciones nos dará o nos dirá la causa del motivo del enojo de Jacobo? ¿Cuál tendríamos que descartar? Ya lo sabes, ¿verdad? Esta oración la descartamos porque no nos menciona sobre el enojo de Jacobo. En cambio, esta otra oración sí nos dice la causa o el motivo de ese enojo. Ahora sí, a responder la pregunta, ¿por qué se enojó Jacobo? Porque Rocío, muy enojada, le apagó el equipo de música sin decirle nada. A esto se le llama causa. La causa del motivo del enojo de Jacobo. Muy bien, continuemos. Pregunta número 2. ¿Qué nos enseña principalmente esta historia? Para eso necesitamos esta tabla donde ubicaremos cada párrafo del texto. Muy bien, aquí los tenemos entonces. Y en esta otra columna escribiremos los hechos o acciones que se narran, las más importantes. ¿Cómo haremos esto? Pues bien, te doy un ejemplo con el primer párrafo. Aquí subrayaremos de colores las ideas más importantes. Por ejemplo, que tenían gustos diferentes. Lo escribimos en este espacio. ¿Qué más? Que se querían mucho. Algunas veces jugaban juntos. Otras veces Rocío se sentía más cómoda estando sola y Jacobo se sentía más cómodo estando solo. Muy bien, una vez que termines de hacer esto, también harás lo mismo con el segundo párrafo, con el tercer párrafo y con el cuarto párrafo. Cuando ya tengas todas las ideas más importantes de cada párrafo escritas en esta tabla, entonces podrás leerlas para que de esta manera puedas tener una pista o respuestas para responder a la pregunta ¿qué nos enseña principalmente esta historia? Completar esta tabla será muy fácil para ti si utilizas la técnica del subrayado. Después de completar la tabla anterior, podemos responder a la pregunta ¿qué nos enseña principalmente esta historia? Toma en cuenta lo que has leído, también el título y lo observado en la imagen. Puedes responder a esta pregunta iniciando de esta manera. Esta historia nos enseña qué y tú lo puedes completar. Te doy aquí una pista. Esta historia recuerda que nos enseña acerca del respeto sobre el espacio personal que debemos tener cada uno de nosotros. Tú puedes hacerlo. Pregunta número 3. ¿Qué opinas de la actitud que tomaron los hermanos al final? Para responder a esta pregunta, recuerden que al final nos mencionan que los hermanos se abrazaron y se disculparon. Qué bonito gesto, ¿verdad? Pues bien, ustedes escribirán entonces su respuesta. Les doy otra pequeñita ayuda al iniciar. De esta manera, opino que la actitud que tomaron los hermanos al final tú dirás si está bien o está mal. Y también indicarás por qué crees que está bien o está mal esa actitud. 4. ¿Qué aprendiste a partir de la historia de Rocío y Jacobo? Seguro que ustedes y todos nosotros hemos aprendido bastante. Pues bien, escribe tu respuesta y aquí te doy otra pista. Respetemos el espacio personal de cada persona. Creo que algo relacionado a esto nos enseña esta lectura, ¿verdad? Tú puedes iniciarlo así, mira. Lo que aprendí de esta historia es, y tú lo completas. Sé que lo podrás hacer muy bien.
Como tú ya sabes, evalúa tus metas, lee atentamente cada una de ellas y coloca los checks según corresponda. Y es momento de trabajar.